Buenas tardes a todos, bienvenidos hoy a la sexta clase del taller de argumentación, comisión B2, martes de 14 a 18 horas. El tema de hoy será argumentación. Comenzamos la segunda parte de la materia. ¿m? En esta serie de encuentros analizaremos la argumentación, sus etapas, estrategias, herramientas, para luego cerrar esta cuestión con un trabajo de argumentación individual y escrito. Bueno, estuvimos hablando recién de cómo están en derecho, estudiando, cansados seguramente, con hambre. Este horario es muy particular, 2 de la tarde. Justo cuando cierra tribunales, tribunales abre de 8 a 12, pero quienes trabajan dentro del juzgado, algunos siguen trabajando. Pero para los abogados, a las 2 de la tarde cerró mesa de entradas. Sin embargo, si hay que enviar algún escrito electrónico, se puede enviar a cualquier hora. Y el otro día llegará y lo analizarán. Bueno, la semana pasada, a ver, ¿dónde estamos? Ubiquémonos en tiempo y espacio. Estamos a mitad de cuatrimestre de la universidad, de la facultad. Hay que, bueno, reunir la energía porque llega el último tramo, a no confiarse, ¿sí? Ahora se eleva un poco más el nivel. Muy bien los que siguen, porque quien no ha hecho la actividad obligatoria está fuera de la cursada. Era un requisito esencial para mantener la regularidad. Muchísima atención, por favor, a los plazos de las actividades de las clases. Vieron que si entran, aparece fecha de cierre y se cierra. Dijimos que había 3 semanas para hacerlo. Y ustedes ya lo han visto, no es muy difícil. No, no es difícil. Es completar, escribir un poco, ¿sí? Tendrá alguna dificultad en los hechos, pero en sí no es una producción extremadamente difícil. ¿Mm? Entonces, mucha atención. ¿Sí? Porque me han llegado varios correos diciendo que se venció el plazo. Pero ese plazo fue manifestado de antemano el primer encuentro. Entonces, esto hay que tener muchísima atención a lo que el docente, en este caso yo ahora, pero en las otras materias, que a veces en la universidad el docente lo dice una sola vez, no se está repitiendo. Entonces hay que estar muy atentos a captar esa información. Dijo, listo, lo copiamos. Todo el tiempo estar haciendo apuntes. Rápido, rápido, tomando notas. Después de eso vemos qué sirve, qué no va. ¿Mm? Sí, para aprovechar al máximo el tiempo, para no estar repitiendo siempre lo mismo. La materia, bueno, el régimen de aprobación, no sé si lo han leído, tienen que leerlo, es su derecho. Se promociona con 7, sí, pero es un promedio. Tiene que dar más de 7 o 7 para arriba. Puede ser que en algún examen haya un 6, pero el promedio tiene que ser 7, ¿sí? Estas actividades obligatorias no hay ninguno que recupera porque están dentro de los parámetros. Habrá un poco más, un poco menos, pero que no estaban bien. Así que no habrá ningún recuperatorio. Bueno, a ver, toda la primera parte vimos escritura, ¿sí? Mientras tanto, ¿alguno o alguien tiene alguna consulta, alguna cuestión, algo del derecho que quiera charlar, que haya leído, que haya visto que tiene relación con la materia, ¿no? Consulta, ¿han leído alguna sentencia, algún fallo? ¿Alguno? ¿Los demás? Y derechos humanos, más que nada, muchos. Y esas sentencias que son de tribunales internacionales, ¿no? Sí, Bueno, bien, los demás Sí, acá, bueno, algunos de Corte Suprema son también los que dice la compañera. bien, ¿los han leído todos o alguna parte? Todos, porque hay sentencias que son extremadamente largas y a veces se lee solamente una parte. Bueno, hay sentencias y sentencias. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque creo que ahí vemos claramente lo que vamos a empezar a ver ahora, que es la argumentación. Una sentencia es muy rica, es el derecho vivo, donde se aplica
la narración de los hechos, el derecho, otra jurisprudencia, otra doctrina, y cómo se va desarrollando la secuencia argumentativa a partir del conflicto específico y cómo lo van analizando. Entonces, no solamente esto de que la sentencia se gana o se pierde, que eso es literalmente una ficción. ¿Cuándo se gana? ¿Cuándo se pierde? ¿No? Lo decía Borges. El éxito es una ficción. ¿Cuándo soy exitoso? ¿Cuándo soy un fracasado? Es una ilusión, si uno va en profundidad. Entonces la sentencia, más allá de las posturas, es muy interesante analizar todas las visiones, ¿sí? Obviamente en primera instancia, en Cámara, luego en Corte, provincial y después nacional. Todas mantienen la misma estructura. Y a lo largo de la carrera, uno va incorporando conocimiento y se va transformando en ese tipo de escritura, va escribiendo o hablando de a poco en esa forma. Seguramente al principio de las sentencias es engorroso porque se mezclan muchas cosas, muchos institutos, hay palabras que tienen cierta complejidad, entonces, ¿sí? Pero detrás de todo eso hay muchísima producción, hay muchísima inteligencia, ¿sí? Porque saben bien que una sentencia debe perdurar en el tiempo y tiene efectos más allá de las partes, sino en la misma sociedad. Entonces, em, para argumentación, o sea, todo o sea, un juicio mismo, los escritos, hacer una demanda, una contestación, pedir algo, por ejemplo, no sé, una suspensión de una audiencia, algo urgente, que no hay a veces modelos, también tiene que ver con ese formato de sentencia. ¿Mm? Lo que sí en la sentencia está en las dos partes. Lo que ven del actor y del demandado, van explicando qué pasó, fechas, hojas, producción de pruebas, y luego deciden, en base a todo eso. No es que primero deciden y después explican por qué. No, primero van explicando el por qué, lo que pasó antes. Sí, sí, sí. En primer lugar están los hechos. Brevemente la sentencia va analizando los hechos. Y luego el derecho, jurisprudencia, y luego deciden. ¿Siguen? Entonces esto es un buen puntapié para la argumentación. ¿Qué pensamos de argumentar, no? A ver, ¿tenemos facilidad para convencer? ¿Para qué tenemos facilidad? A ver, si estamos todos acá a esta hora, un 26 de abril, es porque nos gusta pelear. No es que venimos a, no sé, ¿no? Detrás de esto está bueno decir, ay, soy abogado, qué sé yo, y todo eso, pero detrás de esto te tiene que gustar el conflicto, porque si no te gusta el conflicto, escuchar conflictos de otras personas, emociones, bueno, lenguajes vulgares, qué sé yo, problemas, todo el tiempo la gente. ¿Mm? Y bueno, en base a eso tenemos herramientas para llevar adelante todo esto. Detrás, sáquense el derecho, doctrina, los libros de tapa azul, tapa verde. Detrás de todo esto está, desde una visión, esto siempre es una teoría, la argumentación. Entonces, a ver, nos gusta esto de convencer, de pelear. Yo cuando digo pelear no significa pelear a puño limpio, sino con la palabra, una discusión crítica. O sea, entonces ahí tomamos conciencia de la fuerza que tiene la palabra. Y a eso le sumamos la fuerza del derecho, ¿sí? Entonces no nos agrandemos que parecemos superpoderosos. No, no. Entonces, no, parece que los abogados simplemente somos operadores del derecho. O sea, la fuerza viene de la ley, del Estado, no de nosotros mismos. Nosotros vamos acomodando nuestro criterio. Entonces, a ver, ¿cuántas veces nosotros hemos intentado convencer a alguien? La pregunta es, ¿cómo convencemos? ¿No? Sacando el derecho, sacando todo esto. ¿Cómo convencemos en este caso? A ver, ustedes, ¿cómo me convencerían a mí de que tienen que aprobar? ¿No? Ya lo han hecho. Algunos puede ser que hasta intenten dar, victimizarse,
Esto siempre dentro de un marco sin faltar el respeto, ¿no? No sé, que uno no llegó al examen, que no pudo estudiar, tuvo algún problema, qué sé yo, ¿no? Detrás de todo esto está esto, ¿cuántas veces hemos intentado convencer? Ya ni siquiera contar algo, ¿no? Convencer, ¿para qué? Para cambiar esa voluntad. Esto se puede hacer de manera ilegal o de manera, bueno, dentro de la ética y la moral, a través de la argumentación. De manera ilegal, bueno, es la fuerza física, extorsión, ¿sí? Todos los medios ilícitos. Eso el curso, no. Acá no vemos eso, ¿sí? No vemos. Solamente está, a ver, el libro blanco y el libro negro. Acá solamente vemos el libro blanco. ¿Me siguen? Bueno, entonces, la argumentación es algo que ya todos sabemos que es porque lo hemos hecho muchas veces. No es algo novedoso, sino que lo que en el curso sí, lo que vamos a ver son estrategias y elementos básicos de la argumentación que nos van a servir para eh, eh, llevar adelante nuestra petición, ¿sí? Y a su vez vamos a cerrar ese broche de oro, ¿sí? O sea, un triunfal cierre con las falacias, este, que son, si quieres vayan anotando, las falacias son los argumentos falsos que parecen verdaderos. Veremos algunos, hay muchos más, este, ¿sí? Bueno, entonces, a este tema a mí me encanta, la argumentación hay tanto para leer, para desarrollar, y en mi experiencia profesional yo lo aplico, todo esto que estoy hablando, intento llevarlo adelante. En un escrito, en una carta de documento, hasta un simple mail ante un organismo, ¿m? En una monografía, en un trabajo de investigación, en una tesis. Pero la argumentación que nosotros vemos se da solamente en el marco del derecho, ¿sí? En base a argumentos y a la objetividad. Uno puede decir también, utilizo todas estas herramientas para eh, eh, llevarlas adelante en el día a día. Por ejemplo, en las relaciones interpersonales. Dícese pareja, novio, lo que sea. Entonces, donde entró la subjetividad y las emociones en un nivel extremo, se cae la argumentación. Entonces, ahí es muy difícil. A ver, ¿se imaginan en una pelea, pareja, novio, lo que sea, en que uno argumente, el otro argumente en paz? Es muy difícil. Entonces, nosotros acá no lo vemos. Nos enfocamos nada más en argumentación dentro del campo del derecho. Entonces, la argumentación. Definiciones está lleno. Muchas. Vemos una, para empezar. Entonces, decimos que es una operación humana, ¿no? Donde hay un enunciador y un interlocutor que es quien recibe nuestra idea. Para transformar por medios lingüísticos, a través de la palabra. También podrían verse los gestos, en caso de que sea argumentación oral, pero esencialmente es la palabra. Transforma por medios lingüísticos su sistema de creencias y valores. ¿Para qué? Para que acepte nuestra postura, para que se refute o para que se justifique. ¿Siguen? Entonces, es como dije, dependemos del otro, porque puede ser que el otro no tenga ni siquiera interés en escucharnos, en escuchar otra postura, ¿sí? Este, y por más que esté en el error, va a querer continuar por solo hecho de sentirse superior. Entonces, la argumentación podemos verla como una herramienta, un camino, un mecanismo para intentar cambiar este sistema de creencias del eh, interlocutor, ¿sí? No es algo matemático, no es que decimos, bueno, tenemos nuestra postura, los argumentos, y decimos, ya está, ya con esto ganamos. No, esto es imposible. El otro puede ser que tenga otro criterio, que no nos acepte, ¿sí? ¿Me siguen? Siempre va a haber el alias se llama, ¿no? Que no lo podemos manejar. Por eso, bien dice la ley de ejercicio profesional, esto por favor anótenlo,
los abogados tenemos una responsabilidad de medios. ¿Sí? ¿Me siguen? Responsabilidad de medios, no por resultado. Nosotros ofrecemos toda nuestro conocimiento, experiencia, qué sé yo, y todo eso, para llevar adelante una petición, pero el juez decide y es libre de decidir. No necesariamente está atado a nuestra idea. Y puede ser que nosotros creemos que tenemos razón, y después dictamina otra cosa, y es un fallo desfavorable. Eso no significa que hayamos perdido, sino que nosotros trabajamos igual, pusimos todo nuestro empeño, conocimiento, esfuerzo, qué sé yo, por eso es obligación de medios. Y jamás de los jamases, no, jamás de los jamases prometan resultados. ¿Me siguen? A ver, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, Bueno, sí. los jamases prometan resultados, diciendo esta propaganda engañosa o, ¿sí? O antiética. No, esto ya es así, así, no, no. Uno siempre dejen abierta la puerta a que puede pasar otra cosa. Y se sacan un problema de encima un problema ético. ¿Sí? Siempre dependemos de otro. ¿Me siguen? Muy importante. Y pasó. Así no tiene al peticionante muy cerca, insistente, diciendo, no, pero vos me dijiste que tal cosa. No, no. El derecho es una obligación de medios. El abogado, no tanto como los médicos. Hace la operación y, bueno, y uno intenta hacer lo mejor posible. De ahí hay muchos factores a que salga con el resultado óptimo que queremos. Entonces la argumentación tiene que ver con eso, con esta actividad que hace el ser humano para buscar algo en el interlocutor que nos escucha, ¿m? Que se modifique su sistema de creencias, que acepte nuestra postura o que rechace la que tiene él. ¿Sí? Siempre es un intento. Ahora, en ese camino es lo que nosotros vamos a hacer hincapié, en el cómo, para que esa persona, por su propia voluntad, sin coacción y libre, y con conocimiento, este, cambie de parecer, cambie su postura. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil. Pensemos en la cantidad de problemas que hay hoy en día, ¿no? O sea, vemos el diario, a ver, ¿qué tema polémico hay hoy en día? Al azar, cualquiera, a ver. ¿Cómo está hoy la sociedad? A ver, ¿qué tema polémico hay? La marihuana, profe. Ah, sí, salió, está bien, sí. Sí, que no sé en qué ciudad se promovió delincuencia, bueno. Temas controvertidos, eso es el objeto central de la argumentación, un tema controvertido, una cuestión controvertida. Porque donde hay controversia significa que hay dos posturas, en principio, a favor y en contra, ¿sí? Acá no nos sirve la postura intermedia, ¿sí? Intermedia no deja de ser de una simple opinión. Argumentar tiene que ver con esto de luchar, de llevar adelante una postura, diciendo estoy a favor de esto o es así porque, le viene el porqué. ¿Mm? Ejemplo sin que nadie se ofenda, ni que YouTube me sancione, ni nada de eso. Como ejemplo hipotético de laboratorio para la universidad de esta práctica. A ver, agarremos un tema al azar. X. A ver, acá el compañero hablaba sobre la marihuana, que si, a ver, si el Estado debe reprimir o no al consumo. Porque una cosa es el consumo y otra cosa es el comercio. Vamos al consumo. Sí. Claro. Y sí, todos sabemos que va a haber posturas a favor y posturas en contra. En el medio se bombardean con lo que tengan a mano, ¿no? Insultos, agresiones, ironías, ¿sí? Con el solo hecho de, no sé, ni siquiera de llegar a una solución.
sino de destruir al otro. Ah, sí, porque vos pensás así, ah, sos un atrasado, vivís en el siglo III y no sé qué, y mil cosas más. Y viceversa, ah, no, porque vos pensás así, ah, porque... Entonces, ahí hay ciertos matices de argumentación, pero están por fuera de todo principio de buena fe. Porque en la argumentación hay principios. Uno de ellos debe haber buena fe entre las partes. ¿Sí? Esto vayan anotando. Entonces vemos que estos trabajos de argumentación son muy delicados. En cualquier momento se puede caer estos pactos entre ambas posturas, ¿sí? Porque, ¿qué se busca con la argumentación? Pensemos, uno de los fines principales? ¿Qué sería? Convencer es uno, a ver qué otro podría ser. Podemos convencer, ¿qué Reclamar, más? Claro, bueno, reclamar. reclamar, ¿sí? Dar cuenta que una postura es correcta. Claro, detrás de todo esto hay obviamente fines lícitos y fines ilícitos. Más que si vemos desde el punto de vista desde la ética y la filosofía, está en búsqueda de la verdad. Hay un hecho y bueno, va a haber posturas sobre ese hecho. Si fue de tal forma o fue de otra forma. ¿Sí? Y ese hecho, a ver, ¿cuál es la postura verdadera? Entonces, ambas partes estarían buscando la verdad. Gran pregunta para la filosofía. ¿Existe la verdad? Miren hasta Claro, en eso dónde ya llega el entra, derecho. Sí, escucho. perdón, digo que en eso se entraría en una disputa. Sí, estos Eso son temas mucho más... Sí, lo habíamos visto el cuatrimestre pasado en la introducción al derecho. Había una parte que hablaba de la verdad, que la verdad para una persona no era la misma para la otra. Bueno, claro. obviamente con términos jurídicos y demás. Sí, la verdad, o sea, estos temas de filosofía escapan al derecho, porque la filosofía como madre de todas las ciencias. Entonces, decir, bueno, ¿qué es la verdad? ¿Qué pregunta trascendental para la capacidad humana? Si tenemos acceso a la esencia de las cosas, si realmente existe la verdad. Y miren, hay posturas que niegan la verdad, diciendo que la verdad es relativa. Y en el fondo decir eso, negar la verdad, es estar diciendo una verdad. ¿Me siguen? Diciendo que no hay verdad, es verdad. Entonces, como este juego de palabras estamos viendo que es interesante en el mundo del derecho. Entonces, esos serían dentro de todos los fines lícitos de la argumentación. Intentar llegar a solucionar un conflicto de posturas. Entre ambas partes hay buena fe para llegar, bueno, mira, a ver, nos reunimos en tal lugar, en tal fecha, elegimos un punto a debatir, porque hay diferentes opiniones, pero si bien hay una discusión, acordamos ciertas pautas. En general esto se hace así, primero habla uno, se escucha un tiempo, luego habla el otro y viceversa, después habrán un ronda de preguntas, hasta luego si es que hay un tercero para que decida una solución. Esta es una. Ahora, pero la argumentación también se puede utilizar para fines, bueno, de manipulación, de persuasión, o simplemente para inducir al error a propósito. ¿Mm? Pensemos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los discursos bélicos, que siempre se enmarcan eh, con un fin positivo, ¿no? El bien de la comunidad, el bien de la seguridad. Miren lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como el sistema europeo intentaba llevar al pueblo, a la sociedad, a adherirse a esos pensamientos con solo el fin de llevar a cabo crímenes terribles de guerra. Entonces, la manipulación, todo a través de la argumentación, ¿no? De la retórica, la dialéctica. La dialéctica tiene que ver con cuando el diálogo, ¿no? Hay uno contra uno y viceversa. ¿Sí? Uno contra uno.
dial, ¿no? Dialéctica. Y la retórica tiene que ver con el orador frente a un público, que intenta conmover sus pasiones. ¿Sí? Los seres humanos no somos totalmente objetivos, tenemos una subjetividad muy importante. ¿Y cuántas veces hemos decidido o hecho cosas solamente por la subjetividad? ¿Mm? Todo esto se basa por la conducta, ¿no? La conducta es el objeto de todo esto. Entonces, quien puede modificar nuestra conducta y a través de los sentimientos que hemos caído en trampas de persuasión, bueno, tiene acceso a mucho control sobre nosotros. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar todo esto? ¿Sí? Con la oratoria, con la escritura. ¿Sí? Entonces, la argumentación es mucho más grande que esto que vemos del derecho. Pero como dije, en el derecho solamente importan los argumentos razonados, las premisas, ¿sí? La objetividad. En cierta manera, en algunos casos se aceptan algunas subjetividades. Pero imagínense, o sea, todos hemos conocido o hemos visto por la tele o una película esos discursos emotivos, ¿no? Que llegan al corazón, a los sentimientos. ¿Qué pasa cuando eso sucede y el público ama a ese orador? No importa lo que dice, pero lo dice tan bonito que este es un gran líder, ¿no? El carisma y todo eso. Entonces, está utilizando esas estrategias de argumentación para captar voluntades. Y todo eso lo tenemos nosotros. Todo eso nosotros tenemos la capacidad de hacer todo eso. ¿Ven el poder que tenemos, que estamos practicando? Es muy grande. Lo llevamos adelante. ¿Mm? Nuestra capacidad de convencer a los demás. Entonces, ahí está uno de los primeros objetivos, convencer. ¿Mm? Convencer, ¿no? Entender que cambie de parecer. Entonces, vamos a ir con esto, no me quiero seguir un orden, porque si no yo me voy por las ramas. En el campus, a ver, ¿cómo está organizado esta clase? Clase 6 ya está abierta. Tenemos una breve introducción a la argumentación, el concepto, dónde se aplica, en el derecho, otras ciencias, comunicación, economía, historia, sociología, lo que sea. Este, diferencia entre argumento, argumentación, habla de la persuasión y el convencimiento. Son dos fines, dos objetivos que se buscan. Y se diferencian convencimiento de persuasión. El convencimiento es el resultado de cuando una persona cambia de voluntad a través de los argumentos que le hemos transmitido. O sea, esa misma persona lee, razona y justifica y entiende que ha estado en el error y modifica su postura, bueno, en base a estos argumentos objetivos. ¿Sí? A diferencia de la persuasión, que tiene que ver con las emociones, ¿no? Persuadir a través no de la objetividad y de datos concretos, sino a través de los sentimientos. ¿Sí? Pensemos ejemplos hipotéticos que nos sirven para entender este punto de materia sin que nadie se sienta ofendido, especialmente YouTube. Vieron que estamos en esta generación de cristal que todo ofende y hay que tener mucho cuidado porque no sé qué, te suspenden. Entonces, a ver, pensemos ejemplos de oradores o quienes persuaden a través de sentimientos. A ver algún ejemplo. O quien recuerda algún discurso memorable. ¿Mm? No se escucha, ¿no? Acá María Silva creo que quiso hablar y no. ¿Mm?
Pensemos algún ejemplo, a ver, claro, empatizar con la persona, bueno, eso sí, eso es, cuando haremos una breve mención a... ¿Pensaron ustedes en alguna vez que van a estar frente a un micrófono, frente a un público? ¿Les gustaría? Uno nunca sabe, ¿eh? De repente los Sí, invitan a una, ¿ya? A una presentación, que sea. ¿Mm? Este, no, este punto es muy interesante porque el poder que se tiene con la persuasión es muy grande. Es muy grande. Uno puede pasar a la historia por un discurso. ¿Mm? Bueno, obviamente este curso no habla de la persuasión, sino es una simple introducción a la argumentación, pero si quieren pueden buscar discursos memorables y van a ver esa carga de emotividad, la fuerza como que entra a la persona, ¿no? Cuando uno entró al corazón de otra persona, entró a todo, entró a todo. Y ahí, bueno, uno se arma la estructura y la gente va captando y va de acá para allá. Este, obviamente esto de empatizar, bueno, si vamos a intentar convencer, no podemos ser enemigos de quien nos juzga. Muy importante. Entonces, intentar empatizar desde el vamos. ¿Sí? Eso claramente se ve en los discursos orales, en la oratoria, cuando el disertante, a ver, ¿para quién habla? Porque acá tiene que ver también el fin, ¿para qué? ¿Para qué todo eso? ¿A quién queremos convencer? ¿Si al público o al contrincante? El problema del público es que no sabemos quiénes son. Entonces, hay muchos recursos para hacer estos discursos emotivos, hablar de alguna historia, alguna anécdota. Por ejemplo, Borges si han visto los videos, se los recomiendo, él habla de cosas de su vida, de los libros, y no tiene un libreto, y va hablando y es muy interesante escucharlo. Entonces, él decía que las conferencias no deben ser magistrales o muy elevadas, sino hablar de cosas puntuales. Pero él se exponía él como era, y eso lo hacía muy llamativo. Y así, bueno, tantos oradores. Cicerón, en la antigua Roma, bueno, fue uno de los más grandes oradores de aquella época antigua. Si bien, obviamente, no hay videos de Cicerón, tampoco hay eh, libros de cómo hacer oratorio, sino que hay, bueno, algunos apuntes, vamos a decirlo, ¿no? Y él, bueno, cuenta que cómo se arma el discurso, que nada debe ser improvisado. Se debe lograr esta empatía, esta cercanía, ver cada palabra, la estructura y también cómo decirlo. Ver las emociones, ¿sí? Las pausas, ¿no? Detrás de todo esto de intentar convencer, obviamente a través de las emociones. Bueno, todo eso por ahora el derecho, en un juicio escrito, eso uno, a ver, no puede poner emociones en una carta de documento, porque el fin no sería, no cumpliría su fin. Pero no dejemos de lado la persuasión en otro tipo de actos jurídicos, ¿no? En un discurso, bueno, o sea, como abogados, como no sé, en un recurso de apelación, cuando es oral, ¿sí? En autos para alegar, se llaman también esos momentos donde uno, si bien hay que hablar con objetividad, uno puede mechar algunas subjetividades, ¿sí? Siempre con el fin de convencer. Eso lo van a ver cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces sigamos con el campo. Entonces, tenemos la introducción, se diferencia de lo que es el argumento, argumentación. El argumento es un razonamiento, ¿sí? Simplemente, el argumento es un razonamiento que demuestra, refuta o justifica algo. Atención a esto. En el derecho van a encontrar miles de definiciones, ¿no? Típica pregunta de examen de una materia codificada, bueno, a ver, ¿qué es tal cosa?
Y es bueno saber bien exactamente la definición, ¿sí? Para no perderse por las ramas, sino una vez que está bien firme la definición, lo demás debería fluir. ¿Sí? Entonces, el argumento es un razonamiento. Y este razonamiento está basado en premisas, ¿sí? Esto nos lleva al campo de la lógica. Acá no vamos a ver todo eso porque eso es muy complejo y es para otra materia, pero estaríamos ya, ¿viste? ¿Vieron cuando decimos esto tiene lógica? Bueno, hay reglas de la lógica que hacen que ese conocimiento o esa premisa sea válida y se diferencia de las reglas inválidas. Bueno, estas premisas, ¿qué son? Son afirmaciones de una idea que se da como cierta y sirve como base para el razonamiento. ¿Mm? Entonces veamos, ordenemos un poco este lío de palabras que tenemos. Estamos en argumentación, diferente de la narración. Narración, nosotros contábamos un hecho, bueno, una postura, pero ese hecho que contamos la semana pasada no era porque estábamos jugando a ser abogados, sino que estábamos contando ese hecho para intentar convencer a quien nos lee y dé lugar a nuestra petición. ¿Sí? En cambio, acá la argumentación ya vamos en directo a intentar convencer. Se parte primero que hay un hecho controvertido. Y ese hecho debe ser muy específico. Muy específico. Ejemplo, van a ver, miren. Ejemplo, pensemos. Dijimos recién el problema de estupefacientes. Estupefacientes, ¿no? Problema complejo. Es una palabra amplia. Bueno, a ver, ahora especifiquemos qué tipo de estupefaciente. Drogas sintéticas. Bueno, está bien. Dentro de drogas sintéticas, ¿cuál? ¿Me siguen bien? Entonces tenemos que ser específicos, porque si no, uno va a hablar de una cosa y otro va a hablar de otra cosa. Y eso se puede transformar en una falacia. ¿Qué dijimos? Que la falacia era un argumento que parece verdadero, pero es falso. ¿Sí? Bueno, entonces, un hecho controvertido muy específico, y van a ver que hay posturas. Ahí está las básicas, a favor o en contra. Y está la del medio. La del medio a nosotros no nos importa. No podemos ser tibios acá. No podemos ser tibios. No podemos, porque eso sería una contradicción. Y ese es un principio. Por favor, no ser contradictorios a la hora de argumentar, porque de nuestra forma tenemos que convencer y no podemos estar a favor o en contra, sino que estamos demostrando una inseguridad total. Si vamos con eso, porque estamos seguros de que es así. Pero en ese trayecto es como ir a la guerra lingüística. Y como nos encanta pelear, dijimos hace un rato, nos encanta recibir y dar palabras, tenemos que estar preparados. Una vez que iniciamos esto, no podemos irnos para atrás. Porque así no podemos convencer a nadie. Primero, para convencer tenemos que estar convencidos de nosotros. Muy importante eso. Si no estamos convencidos nosotros, no podemos. No podemos. Entonces, cuando nos embarcamos en esto, es seguro que desde el otro lado nos van a atacar. Van a atacar nuestra postura y nuestras premisas. Y se van a tomar el tiempo de atacar cada premisa. Porque dijimos A, porque dijimos B, porque dijimos C, porque dijimos C, y así con todo el escenario. ¿Siguen? Pero nos van a atacar a las premisas o a la idea, no a nosotros mismos. Porque entre las partes debe haber respeto. ¿Sí? El ataque ida y vuelta es de ideas, no de personas. Y esto es muy importante.
Porque cuando este da su postura de ideas y este se ve que pierde, y para no perder, ¿qué hace? Insulta. Y esto ya lo dice Schopenhauer. Este tuvo la oportunidad de refutar, contradecir con otro argumento, no lo hizo. Perdió su oportunidad y encima insulta. ¿Qué demuestra todo esto? Una total inseguridad. No tiene con qué refutar, no tiene con qué argumentar. Obviamente, cuando se insulta, va a intentar demostrar una capacidad, un manejo, pero detrás de todo eso es una falacia, una terrible falacia. Entonces, nosotros tenemos que esperar muy tranquilitos nuestro tiempo, y cuando sea nuestro momento, ahí sí, devolver lo que él mismo nos dio con argumentos. Nosotros no podemos insultar. O sea, cuando se insulta, cuando ahí ya se embarra la cancha, la argumentación se cae. No se puede seguir. No se puede seguir. A ver, a todos nos... O sea, ¿cómo está nuestro historial de peleas? No hay empates, no puede haber empate. A ver, ganadas y perdidas, a ver. Ganadas y perdidas, ¿no? ¿Cuántas peleas? A veces peleas por pavadas, ¿no? ¿Cuántas? Innecesarias, ¿sí? Entonces, y bueno, ¿cuántas veces hemos peleado por pavadas y encima nadie quiere perder? Muy difícil. Entonces, ahí se mezcla la subjetividad, las emociones. Eso está, por más que uno quiera ser objetivo, está eso latente. Nadie quiere ser humillado y demás. Entonces, en la argumentación, en esos debates críticos, se debe tener mucha prudencia, mucha buena fe de que sea debate de ideas, no de sentirse humillado y demás, sino esto se cae, no se puede seguir. Y en un juicio hay un código procesal. Por eso se siguen las reglas. Actor, demandado, procedimiento, tiempos, plazos. ¿Y qué pasa cuando hay insultos y demás? Bueno, ahí el juez puede tomar acciones, puede dictaminar una sanción, ¿sí? Esto la jurisprudencia lo ha dicho, ahora no tengo el fallo, pero lo ha dicho. Miren esto, es muy interesante. Dentro de Profe, esa batalla, sí, escucho. disculpe, dijo que el juez puede tomar temperamento hacia ustedes. ¿Qué tipo de temperamento toma? Sanciones, si entre abogados ya no se discute ni derecho ni hechos, sino se está discutiendo cuestiones personales, insultos, ironías, ¿sí? Claro, Cuestiones claro. extrajudiciales, claro, eso no. No. O sea, Hasta puede ser sanciones, una sanción. a eso es lo que voy, las sanciones no serían nada judicial, o sea, algo personal que le afecta, o No, sea, y un legajo, sanciones algo así. pueden ser en dinero, etcétera. Ah, Esto yo nunca vi que pase, pero puede pasar, ¿no? Nunca claro, puede haber sí, un sí, insulto, porque es una batalla de ideas, no de personas. claro. Gracias, profe. ¿Sí? Miren, esto la jurisprudencia lo ha dicho de manera muy elegante. Cuando uno se inicia en un juicio, que detrás de esto está la argumentación, es una guerra de ideas. Uno ya sabe que si uno va a decir tal cosa, de la otra parte van a intentar sacudir, tambalear o destruir cada premisa, estamos diciendo, cada idea. La jurisprudencia ha dicho que dentro de ese campo de batalla lingüística vale todo, o sea, se permite todo, pero dentro de ese marco de buena fe, respeto, sin que afecte a cuestiones personales, ¿sí? Dentro de ese campo de acción, bueno, es una guerra. Y cuando estamos adentrándonos a eso, tenemos que saber que del otro lado nos van a atacar. Y frente a eso, ahora sí, frente a eso tenemos que tener preparado un contraataque, ¿sí? Prever de antemano cuáles son nuestros puntos flojos
o premisas que no son tan fuertes, y tener preparada ya una respuesta. ¿Me siguen? Esto se llama adelantarse a la postura contraria. ¿Sí? Entonces, esto es de mucha inteligencia. ¿Eh? Vemos cómo el derecho, si bien está la norma, la jurisprudencia, qué sé yo, somos operadores de todo esto. Tenemos que tener mucha inteligencia, mucha precaución en qué decimos, cómo lo decimos, porque todo lo que estamos exponiendo va a ser sujeto a una refutación. Nosotros, para adelantarnos a esa refutación, podemos plantear respuestas. ¿Sí? Bueno, sigamos. Entonces, dentro del marco teórico simple que hay en el campus, el derecho se ve como argumentación. Es una de las teorías. Esta idea de intentar convencer posturas, ustedes se van a cansar de estudiar posturas en el derecho. La naturaleza jurídica, ¿no? Está lleno, lleno. Bueno, estudienlas, porque sirven para analizar el instituto jurídico, ¿sí? Estudienlas, porque eso puede definir un juicio. Pensemos, a ver, pensemos como abogados un segundo, a ver. A mí no me molesta si quieren prender la camarita, no quiero invadir su privacidad, pero me gustaría, si quieren, sin ofender, prendan su camarita, si pueden, yo puedo verlos y hacemos un pequeño. Pensemos, van a estudiar naturalezas jurídicas, son engorrosas, largas, inentendibles por momentos, qué sé yo, bueno, son posturas sobre un mismo punto. Un autor piensa esto, otro piensa esto, y dicen por qué, por qué, por qué, por qué. Pensemos esto, a ver, ejemplo. ¿Vieron los repartidores de Globo, Rappi y demás? Que andan con la bici, moto, lo que sea. Ahora Globo ya no está más. Bueno, nacieron, bueno, como una aplicación fuera de la ley, qué sé yo, como algo freelancer o monotributista. Ahora, pero para el derecho, para la justicia, el orden jurídico, ¿qué son? ¿Monotributistas, ¿no? ¿Trabajadores autónomos o son trabajadores en relación de dependencia que responden a la empresa, a Rappi? Son dos naturalezas jurídicas antagónicas, ¿no? Es una o la otra, no pueden ser. ¿Me siguen? Depende de cómo el juzgado o tribunal tome eso, va a decir si entra o no en la ley laboral. Si entra en la ley laboral esta relación de dependencia, estaría protegido por todos los principios laborales. Y si es un trabajador autónomo, estaría regido por el derecho civil. ¿Eh? Esta es una de tantas naturalezas jurídicas. ¿Sí? Entonces, ahí se ve claramente las posturas. Y eso, bueno, los criterios varían. En los juzgados, tribunales, habrá que ver también las fuerzas externas, análisis de la economía, situación política, etcétera. ¿Sí? Detrás de todo esto hay grandes poderes. Esto tenemos que saberlo. Todos los cursos estamos en el medio, bueno. Últimamente en la jurisprudencia, algunos tribunales han empezado a receptar que este tipo de trabajadores son en relación de dependencia. Pero también va a haber hay fallos contradictorios, que no. ¿Sí? Entonces, en el derecho todo el tiempo hay diferentes posturas. Posturas, 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 posturas. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se aplica todo esto? A ver, en el derecho, a ver, en tres momentos. En la sanción de las normas, en el mismo poder legislativo, esos debates, algunos están buenos, ¿lo han visto? ¿Vieron que está el canal de poder legislativo? Bueno, algunos son interesantes. Ahí se ve claramente también la persuasión, cuando hablan con los sentimientos, esos discursos memorales y épicos. Argumentación. Y desiguales debates, pero bueno, se define también por cuestiones políticas. ¿Sí? Hay muchos más factores. Y simplemente la búsqueda del bien común y la verdad. Segundo, aplicación de las normas al caso.
el mismo juicio. El mismo juicio. Cada abogado presenta su demanda, su reclamo, primero su versión de los hechos, y luego viene la argumentación de por qué ese hecho se debe adecuar a la prueba. Acá solamente vimos hechos, pero cuando vean procesal van a ver la importancia de la prueba. Porque en los hechos nosotros podemos escribir cualquier cosa. ¿Eh? Escribimos. Pero cada cosita que decimos lo tenemos que probar. Porque si no lo probamos, hacemos un papelón. No podemos, si no estamos mintiendo. O exagerando la verdad. ¿Sí? Entonces, mucha atención a eso, a la prueba. Y la tercera cuestión que se ve es en la dogmática jurídica, o sea, en la doctrina, donde donde los autores, los juristas, eh, argumentan a favor o no de tal cuestión, etcétera, etcétera. ¿Sí? La doctrina, o sea, se diferencia de los libros manuales. Un manual en el derecho significa para iniciarse en una temática. Si uno los ve, están muy bien organizaditos, muy simples para leer. A diferencia de un tratado, son muy largos, pero tienen una profundidad mucho más grande. Y la doctrina, bueno, es actual, constantemente hay artículos novedosos, ¿sí? A ver, no sé, yo pienso, lo que se viene como novedoso van a ser las criptomonedas. ¿El Estado debe regularlas o no debe regularlas? Antes que nos precipitemos en las respuestas, hay que tener prudencia. Porque es una cuestión, hay mucho dinero en esas increíbles moneditas mágicas. ¿Alguno tiene? ¿Han comprado? ¿Han hecho? ¿No? Y no, hay que estar como, tenemos que saber todas estas cosas, ¿eh? Sin querer, que sea mínimamente algunas cositas, porque cuando sonó el celular, llega la consulta y no se queda, ¿y eso qué es? No podemos decirle al señor que le llama, no sé, este, les va a pasar más adelante, seguramente, siempre pasa en los asados, en las juntadas, en las cenas, siempre hay un familiar así sobrador, que es molesto, que como piensa que uno está estudiando derecho sabe todo, y te dice, así, con tono socarrón para atrás, vos que sos abogado, con el dedito, vos que sos abogado. Y dices, uy, acá ya se viene el mangazo, el pedido, y uno se queda, te preguntan una cosa que uno ni siquiera vio, y qué sé yo, y a ver, ¿qué hay que responder a eso? Ponemos nuestra mejor cara de serio, bajamos el mentón y hacemos así, y decimos, está muy discutido. Se va a quedar como que, uy, hay muchas posturas, no sé qué decir, y nos da tiempo para pensar otra cosa. Pero no digamos que no sabemos. Acuérdense, así para abajo, miramos para abajo, suspiramos si quieren, está muy discutido. Listo. Y ese tío sobrador, qué sé yo, bueno, nos va a tener que pagar consulta cuando seamos abogados. ¿Sí? Entonces, bueno, las posturas, saber esto de intentar entenderlas, vamos a tomar elementos, ¿sí? Por eso acá es fundamental la argumentación, la aprendemos también leyendo mucho. Leyendo. ¿Sí? Bueno, en la segunda pestaña que tenemos, bueno, esto dijimos, es argumentar esta cuestión de convencer, de cambiar esa opinión en interlocutor, el argumento, que es un razonamiento, en base a las premisas. Y acá esto es importantísimo. El hecho es un hecho controvertido, porque si es un hecho pacífico, no hay nada que discutir, todo en paz, seguimos. Otra cosa. Busquemos un hecho controvertido. Bueno, X. ¿Van a estar a favor o en contra? Solo tenemos que tomar postura. O estamos a favor, o estamos en contra. Ahí sin miedo. Listo. Estamos. Obviamente es más fácil estar del lado de la víctima, del lado de la justicia. Es como que es natural en el ser humano, ¿no? Es más difícil
estar del lado del victimario, del demandado. Pero bueno, eso es lo que creen ustedes. Porque hay que defender a veces lo indefendible. Pero la defensa es una defensa técnica, no es defensa moral. Nuestra defensa es técnica, jurídica y todo eso, procesal. No es defensa moral si lo que hizo está bien o está mal. Porque a veces el actor no cuenta todo. Y a mitad de juicio nos enteremos algunas cosillas que decís, ah, pero ¿cómo no me lo dijo? Entonces, nunca es una defensa moral, ni ética, ni de lo justo e injusto, sino defensa técnica. Ese hecho controvertido, bueno, tomamos postura, listo. Entonces, ese es el primer paso, la postura. Saber bien si estamos a favor o en contra, porque si queremos convencer, eso tiene que estar claro. El problema está que cuando el otro, el contrincante, empieza a hablar y qué sé yo, va a decir sus argumentos y no queda claro si está a favor o en contra. Ya empezamos mal. Entonces, para evitar que se caiga eso y que sea una falacia, saber bien, que esté claro eso. Entonces, si en algún momento hay algún examen dentro de algún taller de la comisión B2, este punto es muy importante, la postura tiene que estar bien clarita. Saber, ejemplo, otro tema controvertido. Todos sabemos que la contaminación es una cuestión negativa, ¿no? El que contamina es una persona mala, en el fondo. No tiene corazón. No le gustan los animalitos. Ni los bichitos ni las plantitas. Es malo, no tiene corazón, es corazón de piedra. ¿Sí? Pero la contaminación, a ver, ¿qué es contaminación? Uno empieza a analizar, es una alteración en el ecosistema. Pero esa alteración puede ser positiva o negativa. O la contaminación ni siquiera llega a ser de tanto nivel para que sea negativa. Entonces, este, las posturas ahí, empieza a hablar de contaminación, por ejemplo, ¿no? Y uno presupone que contaminar ya es malo, ¿sí? No, que contamina no tiene corazón, no tiene familia, ni amigos, ni gatitos. No le gusta vivir. Entonces, pero, ahora, contaminar también puede ser algo no positivo, pero se puede poner en duda. No toda contaminación es negativa, según los niveles, ¿sí? Porque en sí toda alteración del hombre en el medio ambiente es contaminación. Ahora, a ver, ¿cuánta energía estamos usando en las computadoras y se generó contaminación o huella de carbono? Somos todos contaminadores, no tenemos corazón. ¿Me siguen? Entonces, no estamos contaminando. ¿Ven? Entonces, la postura debe quedar muy clara, fundamental. No importa que esté de más, sino que no importa que esté seguro. Yo estoy a favor de tal tema y voy a argumentar en base a las siguientes pruebas, por ejemplo, como introducción. Y ahora sí, una vez que está puesta el punto de vista, viene lo demás, las premisas. Son dos cosas diferentes. Este es el punto de vista, a favor o en contra, y acá viene el porqué, esos razonamientos. Y las premisas son muchas, 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 muchas. Obviamente, en la vida real esto se basa en pruebas. Una premisa, esa verdad, tiene que tener una validez, no es ficticia. Pensemos un ejemplo. Ejemplo. Que lo vamos a ver en la otra clase, en la clase 7. Hay que hacer un argumento. Pero pensemos uno acá entre nosotros. Voy a aprobar el curso B2, esa sería aprobar en sentido positivo, ¿no? Mi postura, que voy a aprobar. Y estudio y completo las tareas del campus. ¿Sí? Entonces, justo hay un pichicho, permiso.
voy a aprobar, eso sería mi postura a favor de que voy a aprobar, y ahí vienen las premisas. Dos, si estudio y si completo las actividades de campus. Entonces, vamos con dos premisas. Ahora, el de enfrente va a atacar diciendo, no, ustedes no van a aprobar, ¿por qué y por qué? ¿Por qué? ¿Me siguen? ¿Y qué hace? Va a atacar esas dos premisas, diciendo, está bien, estudiar es importante, pero no asegura aprobar el curso, porque se puede estudiar y a la hora del examen uno puede haber estudiado mal. O a veces eso es no sé cómo se llama, si es un síndrome o situación, puede ser que les haya pasado, que hayan estudiado muchísimo y jamás hay que estudiar el día anterior, pasarse de la noche estudiando, porque llega el momento del examen y uno no sirve. Y es normal que la cabeza dice, ah, sí, me hiciste hacer tanto esfuerzo, ahora vas a ver. Examen 10 de la mañana, me quedo en blanco. Sí, la cabeza se protege, si no entra en colapso mental, un hecho traumático. Entonces, el hecho de estudiar no asegura realmente el punto de vista. Y bueno, listo, se atacó esa premisa, listo, hundida. La segunda, hacer las actividades del campus. Bueno, pero esas son una, hay más actividades. Tenemos la actividad obligatoria, la actividad de argumentación, ¿sí? Pero más que nada para que se diferencie el punto de vista de las premisas. Y así podemos pensar muchas más. A ver, ¿qué otra? Pensemos una al azar, cualquiera, una de ustedes. Cualquiera. Vamos organizando. A ver, un tema controvertido que a mí, bueno, no es que me causa risa, pero es simpático en comparación con otros temas controvertidos. ¿Se acuerdan cuando, siempre YouTube, esto es sin ofensa a nadie, por favor, este, cuando sí hubo una lucha entre carnívoros versus veganos y entraron en el rural, ¿se acuerdan? Que a caballo limpio, a machetadas, no sé cómo fue, con el rebenque. Bueno, entonces, toda esa semana la discusión fue esa, carnívoros versus veganos. Este, a ver, pensemos, bueno, a ver. Está bueno ser carnívoro porque, a ver, ¿por qué qué? ¿Qué sería? Una premisa. Esto es laboratorio, acá nadie se ofende, sí, estamos practicando, no pasa nada. ¿Por qué está bueno ser carnívoro? Creo que una de las premisas podría ser que ser carnívoro es parte de nuestra cultura de ser argentinos, digamos, Bueno, por comer cultura, listo, asado. bien. Cultura argentina, bien. ¿Qué otra más? A ver. Porque tiene vitaminas, no sé si son vitaminas o algo Bárbaro, listo, vamos con determinado. dos. Cultura y vitamina. ¿Qué pasa? A veces en la argumentación entramos en cuestiones que desconocemos. Uno no conoce la cuestión alimentaria, científica, técnica de los elementos, las proteínas de la carne, y también de qué tipo de carne, ¿no? La cultura ya entramos en una cuestión histórica y sociológica. Bien, entonces tenemos la postura y dos premisas. ¿Sí? Ahora pensamos al revés. Bueno, estoy a favor del veganismo, ¿por qué? Y no podemos decir, estoy a favor del veganismo porque esos sangrientos carnívoros matan animales y no tienen corazón tampoco, ¿no? Ahí estamos insultando a la persona, no estamos llevando una idea. ¿Me siguen? Entonces, la postura vegana va a decir, bueno, yo estoy en contra de eso, y voy a decir por qué. Y después de que digo por qué, voy a atacar esas dos premisas. La cultura. La cultura es un concepto muy amplio, muy vago, que varía según la región y la época en que vive una sociedad. Además que es una creación constante que puede variar. Listo, unida. Cultura. Argentina no se define nada más que por comer carne y chinchulines, que por cierto son tan ricos. O sea, para el mundo comemos tripa, o sea, es un asco, pero acá es riquísimo. Es la verdad.
Andá a decirle a un extranjero, vení, vamos a comprar tripas. No te la come. ¿Sí? Pero ¿se entiende más o menos muy simple esa estructura de argumento? ¿Sí? Muy simple. Ahora imagínense con un tema mucho más complejo. Tenemos la postura. Piensen, por ejemplo, en el caso del accidente de tránsito. Vamos por el lado de la víctima. El señor que lo chocaron. Listo. Ese es el hecho controvertido. Es víctima, ya sabemos que queremos demostrar la responsabilidad del otro, del demandado. Ya, eso está claro. Eso en el derecho se trabó la litis. Tuc, tuc, se trabó la litis. Ahora, el actor va a decir, bueno, todo lo que pasó, los hechos, relatados de manera natural y ordenadita, y luego va a explicar con la argumentación de por qué él, sin hacer nada, cumpliendo la normativa, manejando bien, fue embestido por otra persona. ¿Sí? ¿Sí? Luego juntar la prueba y la petición. Eso se traslada al demandado y lo va a refutar, se llama en la contestación. Va a decir, no, yo niego todo eso no es verdad. Va a exponer sus hechos y luego va a negar cada letra, cada coma, cada suspiro que dejó el abogado. ¿Sí? Siempre las refutaciones o contestaciones son específicas. No se vale, o sea, no se tienen por presentadas la refutación general, el niego todo. No. En la práctica se dice, niego todo y a su vez niego cada uno. Taca, 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 taca. Eso es una estrategia, ¿no? Negar cada uno. Porque todo lo que no se niega se acepta tácitamente. ¿Así es? Entonces, es muy importante determinar esas premisas. Muy importante. Porque lo que quedó en duda, bueno, no dijiste nada, perdiste tu oportunidad, es aceptado. En ese juicio, a ver, ¿qué es lo primero que se charla? ¿Realmente existió un accidente o no? Eso es lo primero. Porque si este dice que no, bueno, ahí será una cuestión de prueba. Bueno, me van siguiendo, ¿no se entiende? Tienen ganas de ya empezar a encontrar alguno, a ver qué te voy a decir. Ah, mm, eso va a llegar en su momento, hay que prepararse, nada más. Porque cuando uno pone una idea, tiene que pensar que del otro lado va a haber un abogado mucho más inteligente, con más experiencia y más años. Siempre hay que pensar que es muy difícil para no dejar huecos o puntos débiles. ¿Sí? Siempre corroborar todo lo que estamos diciendo. Porque del otro lado nadie quiere perder. Entonces van a destruir nuestro escrito, lo van a dejar flaquito. ¿Sí? Y cuando pase eso, no se sientan intimidados. Uno dice, uy, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Bueno, les decía, entonces este trabajo de argumentación siempre es un ida y vuelta, ida y vuelta. Porque si somos refutados, nosotros también podemos refutar al otro, pero siempre con argumentos, premisas, verdades. Les decía, cuando llegue ese momento, les va a pasar que uno va con la mejor intención, con todo su conocimiento, con todo lo que tenía a mano, lo presentó, ¿no? Sus primeros demandas escritos, y uno está feliz. Llegó la contestación, boom, todo el escrito negado, encima nos contradicen con prueba, doctrina, y uno se queda, y encima cuestiones novedosas, nuevas lógicas o silogismos, y uno queda, y ahora encima hay un plazo para contestar de 5 días después, y si en ese plazo no se hace, perdemos la oportunidad. Cuando llegue ese momento, bueno, despabilen un poco, vayan a caminar, hagan otra cosa, no se encierren, siempre hay una solución. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Entonces, y ahí, bueno, hay que valerse del conocimiento del derecho, la jurisprudencia,
la búsqueda de esa investigación. Como siempre digo, no jamás perdamos este gen de investigar. Si todos somos chismosos, yo también he sido chismoso, como que no, a todos nos gusta el chusmerío. Siempre hay alguna cosita ahí al pasar, al detalle, en el radio pasillo, ahí, que no sé qué, no sabes a quién vive allá en la calle. Bueno, usemos toda esa fuerza, pero para la ciencia, ¿sí? Para la ciencia. Como consejo, cuando sean abogados que yo y todo eso, conviene prepararse, por eso uno se especializa en tal tema. Porque cuando llegó el caso, no hay tiempo a veces, ¿eh? No hay tiempo, hay que hacerlo, los plazos corren, ¿sí? Hay que tener ese conocimiento y bueno, y uno no puede valerse de modelos de internet, porque donde uno dijo algo de más o mal, ¿sí? Se puede perder un juicio por eso. Bueno, estos temas me encantan, esto de persuadir, convencer, ¿no? Este gran poder que tenemos en las manos, en las palabras. En el campus van a ver que hay un capítulo de un libro de Manuel Atienza, es un abogado español, ¿sí? El libro entero tiene muchas páginas, casi 1000. Acá solamente vemos un capítulo. ¿Sí? Van a ver que hay una guía de lectura para responder. Hablan de la argumentación, teorías. Léanlo cuando estén descansados y con humor. Porque yo no quiero que en su casa, después de leer ese libro, tengan mal humor y todo eso. No quiero fomentar peleas cotidianas. Sí, es un libro que tiene cierta dificultad para leer al principio, porque presupone conocimiento previo, así que leanlo despacito, tranquilos. Además, la guía de lectura va ayudando. ¿Sí? Y hay un video para ver. Dura, creo, 18 minutos. ¿Sí? También lean, escuchen el video tranquilo para ver. Es un tema controvertido, puesto a propósito, muy controvertido. Entonces, cuando entramos en argumentación, uno tiene posturas, a favor, en contra, uno no es de piedra, ¿sí? Ni los jueces son de piedra, tienen una costumbre, una historia. Y el tema controvertido que se eligió, bueno, fue la discusión de la ley de interrupción del embarazo o aborto. Entonces, es de mucha nobleza, si uno tiene una postura contraria, intentar escuchar la otra postura, a ver qué dice. Porque uno sin querer dice, ah, no, yo pienso así, y todo aquel contrario, eh, como piensa así, ni lo piensa escuchar. Entonces ya ahí estamos cortando toda posibilidad de diálogo crítico. Entonces es de mucha nobleza, y a veces es muy difícil, porque es muy difícil escucharnos entre nosotros. Muy difícil. Dar ese paso y a ver qué dice y tratar de aprender algo. A ver, bueno, ¿por qué piensa así? Después vemos si aceptamos o no lo que quiere decir. Entonces, en ese video es un biólogo que habló en el Senado, en las audiencias públicas, y si bien no dice claramente que está a favor del aborto, sus argumentos indican eso. Obviamente al principio cuenta su currículum, quién es una forma de legitimar quién es, para dar convencimiento. Él intenta convencer de una postura. Vean el video y tienen que tomar argumentos. Anótenlos, van a ver. Habla sobre cuestiones biológicas, de la vida, la placenta, la cultura, qué sé yo. Todo eso, la genética. Porque la pregunta, o sea, dentro del tema del aborto es un tema muy amplio que hay muchas más cuestiones, ¿no? Ahora yo hago una pregunta retórica, pero sin que nadie responda. A ver, ¿el feto es una vida o no es una vida humana? No respondan, porque esto puede dar lugar a muchas respuestas. Y si no puede ir más profundo, a ver, ¿qué es la vida?
Gran pregunta. ¿Qué es la vida? ¿Mm? ¿Realmente hay muerte? Porque, a ver, eh, luego de que una persona fallece, la vida continúa, o sea, los mismos materiales orgánicos, ¿no? Funcionan para otro tipo de bacterias, elementos, ¿me siguen? Entonces la vida nunca se corta. Entonces, hay muchas preguntas que uno puede pensar o reflexionar de este tema, pero por ahora nada más que tomen argumentos. ¿Qué dice? ¿Y por qué lo dice? ¿Sí? Él dice, bueno, obviamente desde un punto de vista biológico, pero bueno, es un tema mucho más grande que para mí escapa a la ciencia. Escapa a la ciencia. Y en base a eso, bueno, después responde la cocina del campus, no es muy difícil. ¿Sí? Entonces, material teórico, atienza y video. ¿Sí? Bienvenidos a los temas controvertidos, bienvenidos al arte de pelear. ¿Sí? Seguramente ya en el futuro encontrarán a sus víctimas, pero obviamente, si alguno se adentra a esto, es intentar no humillar o destruir a nuestro oponente, sino, bueno, una pelea de caballeros, ¿no? Con nobleza. Acá es una discusión de ideas. Pero bueno, tenemos que saber que si nos responden con un insulto, tenemos que estar tranquilos que les responderemos con otro argumento. Y alguna cosita al pasar también, como para que sepa que con nosotros no se puede hacer eso. ¿Mm? Bueno, si le gusta todo esto, le va a gustar abogacía, y encima después le van a pagar por todo esto. Bien, bienvenidos al arte de las peleas. Bueno, ¿cómo están? ¿Cansados, me imagino? Tomar unos mates, reponer. ¿Mm? Este, semana que viene llevaré los exámenes, haremos una apuesta común y seguiremos con la argumentación, ¿sí? Por favor, lean. Yo les subí el libro de los holandeses, Emeren. Si quieren, empiecen a leerlos, más tiempo. Pero toda esta parte, por favor, a mí es muy linda, porque esto es real, se aplica, ¿sí? Se aplica. Cómo convencer, cómo diferenciar un argumento, una premisa, un punto de vista, cómo refutar, cómo encontrar falacias también. Porque puede ser que sin querer nosotros estamos haciendo con buena intención, estamos cometiendo una falacia. Y la falacia es un argumento que si es descubierto es falso, no sirve. Una, por ejemplo, ¿no? Se llama falacia de la generalidad. Se dictamina una ley controvertida en el país porque en todos los países desarrollados del mundo lo hacen. ¿No? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Porque como son desarrollados en el mundo lo hacen. ¿No? Se generaliza. Y además no hay concordancia. Primero, a ver, ¿quiénes son los desarrollados? Después, que lo hagan no significa que eso sea justo o injusto. Puede ser totalmente injusto. Es más, estamos viendo la plena guerra que hay allá en Europa. Son países desarrollados. Entonces, esa es una falacia muy grande. Por el hecho de decir, porque ellos tienen más dinero y lo hacen, ¿significa que es bueno? No, no. Y eso se escucha mucho por los medios de comunicación. Claramente también se ve, bueno, a ver, me pueden preguntar, a ver, ¿dónde puedo ver todo esto? En las sentencias, ahí está claro, ¿sí? O en los debates políticos, debates académicos también, y hay debates extrajurídicos. Esto, bueno, ¿sí? Está fuera de UNPAD, fuera del derecho. Hay muchos debates dentro de la fe. Judíos católicos, no sé, musulmanes judíos. Uno de los más interesantes. A mí me encanta cuando se pelean. Pelean no, sino que, bueno, es el debate entre católicos versus protestantes. Eso sí, me encanta.
Ah, se levantan. Bueno, otros debates son los chimentos. Pasa que esas son cuestiones tan vulgares que no tiene sentido. La farándula a veces llama un poquito la atención. ¿Qué pasó en el casamiento ¿no? de un señor hace unos días? Eso no. Pero pueden buscar debates. Debates. Y van a ver cómo se organizan, y van a ver cómo en cada punto se va presentando una premisa, y después el otro contraataca y viceversa. Y festejen ese día que digan, sí, yo tenía razón y con argumentos. Bueno, ¿estamos todos bien? A descansar, a preparar esas garras, esos dientes, que no se note mucho, porque uno enseguida sale acá, ¿no? ¿Sí? Bueno, bienvenidos a la argumentación. Hemos celebrado la sexta clase, como siempre digo, podemos todos ir en paz. Nos veremos semana que viene. Buen estudio. Nos vemos.